Muy buenas noches, compañeros expositores, estudiantes, docentes, reciban todos un afectuoso saludo de mi parte. Esta noche voy a tratar de disertar el tema ética médica y derechos humanos y a tratar de encontrar la interrelación entre el aspecto médico-legal, el aspecto ético y el aspecto histórico. La profesión médica, siguiente. La profesión médica es tan antigua como la sociedad misma y surgió en la mera necesidad del hombre de mitigar dolores, de curar enfermedades. Desde el juramento hipocrático, en la cual se intentó regular la responsabilidad de los médicos en el tratamiento de las enfermedades de sus pacientes y de asegurar que estos velaran siempre por el beneficio de ellos, se trató de establecer una estructura legal que evitara que el médico, en el poder que llegaba a tener sobre la vida de sus pacientes, se propasara. Fue evolucionando, pasando por Grecia, por Babilonia, por todas las culturas que nos precedieron. Y, siguiente, por favor. Evolucionó de la concepción mágica de las enfermedades, de la concepción de castigo divino, al proceso del método científico que es el que utilizamos hoy en día para las investigaciones. Hoy nos aseguramos de cumplir los 4 principios básicos de la bioética. El principio de no maleficencia, que quiere decir que nunca debe de buscarse el mal para la persona que estamos tratando. El principio de justicia, en el cual todas las personas tenemos el mismo derecho al acceso a los servicios médicos. El principio de autonomía, que es algo importantísimo, en el cual todas las personas deben de tener el derecho de decidir sobre su vida, sobre sus cuerpos y sobre si son o no son parte de un experimento científico o tratamiento médico. Y el principio de beneficencia, en el cual la mayoría de los que decidimos en algún momento seguir la profesión médica pensamos cuando empezamos con ese estudio. Para poder profundizar un poco en este tema, vamos a definir 3 términos básicos. Ética. Es la ciencia que estudia la regulación de los actos libres del hombre. Bioética. Estudia la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la salud de los valores, a la luz de los valores y principios morales. Y derechos humanos son todos aquellos con los que se nace, son inherentes, son irrenunciables. La Segunda Guerra Mundial, además de ser un punto de partida y un momento histórico que como familia humana nos hizo crear, modificar o mejorar los instrumentos de derecho internacional que protegían tanto a los combatientes, a las víctimas, a la sociedad civil, nos puso en una encrucijada porque nos demostró lo que como sociedad y como humanidad somos capaces de hacer. Este es un mapa en el cual se detallan algunos de los más célebres campos de concentración que el gobierno alemán nacionalsocialista o nazi implementó y en los cuales realizó experimentos inverosímiles, tan así que cuando se empezaron a conocer las historias de los sobrevivientes, simplemente no lo creían, no creían que fuera posible que la humanidad tuviera ese grado de maldad implícita en sus actos. Fue una época de maldad y de sufrimiento desmedida, el cual gran parte de esta maldad no lo sufrieron solo los ejércitos. La sociedad civil fue blanco de toda esta violencia. Vamos a ver algunas imágenes. Durante el tiempo en que el gobierno nacional socialista inició con su experimentación científica, reclutó médicos brillantes, capaces, médicos docentes universitarios que los trajo de muchas partes del mundo a servir a Alemania. Este personaje, Adolf Hitler,
recalcitró los ánimos nacionalistas de la Alemania de esa época, dejando un legado de millones de cadáveres, de experimentos científicos horrorizantes, de mutilaciones, de prácticas violatorias en todos los aspectos de la justicia. Experimentó con siameses, se utilizó a todo el servicio médico alemán, que era uno de los mejores en el mundo, para dañar, para matar, para mutilar. Los alemanes utilizaron en este momento histórico una pseudociencia, se valieron de la ciencia para causar enormes daños. Voy a referirme en especial a algunos de los experimentos con los que ellos pretendían demostrar la superioridad aria en relación a todas las demás razas, pues ellos postulaban que solo la raza aria era digna de existir. Negros, judíos, latinoamericanos no teníamos ese derecho divino. Podíamos ser sus esclavos, sus conejillos de indias, pero nunca sus iguales. Debido a la desastrosa campaña que los ejércitos nazis sufrían en la Unión Soviética y en el Mar del Norte, donde sus tropas padecían horrores por el frío que imperaba en estas zonas, deciden poner a sus brillantes médicos a experimentar, a realizar experimentos de congelación y calentamiento de cuerpos. Esto con la finalidad de mejorar el desempeño de sus soldados. Sigmund Reicher fue un médico encargado, fue el médico a cargo de los experimentos de congelación en los campos de Auschwitz y Dachau. Pues vino él y empezó a desarrollar los experimentos que consideraba necesarios. Los dos métodos principales utilizados para la experimentación de cuerpos fríos consistían en colocar a una persona en una tina de agua helada, dejar que la temperatura disminuyera y ver en qué momento perdía la conciencia o moría. Los resultados de esos experimentos fueron concluyentes. Todas las personas sometidas a hipotermia mueren. Esto fue el resultado que buscaban y fue el resultado que encontraron. La otra técnica, bueno, para esto se utilizaron miles de prisioneros, miles de hombres, mujeres, niños, polacos, rusos, judíos. Querían determinar, dependiendo de las distintas razas, cuántas podían aguantar, o sea, cuál era la variación en cuestión de minutos o segundos del soporte de las temperaturas bajo cero. Otro método utilizado para llegar a estas determinaciones era colocar a un prisionero desnudo a temperaturas bajo cero, atado a un poste y esperar a ver en cuánto tiempo moría. 5, 10, 15 minutos era el promedio que encontraban. La imagen anterior muestra a un prisionero de los pocos que sobreviven. Entonces entra la segunda parte del experimento. ¿Cómo reanimamos a un prisionero que ha sufrido congelación a niveles peligrosísimos para poderlo recuperar? Pues bueno, sumergían a los prisioneros en agua, en tinas de agua hirviendo y elevaban la temperatura hasta ver si podían recuperar la funcionabilidad de este prisionero. No está de más decir que la mayoría murieron. Otro aspecto muy peligroso o digno de mencionar fueron los experimentos genéticos que Joseph Mengele tenía dentro de sus predilecciones. Tenía una fijación increíble con los experimentos biológicos y genéticos en gemelos idénticos. Describen los sobrevivientes que esperaban en los andenes del tren a que descendieran los gemelos y los llevaba. Llegó a tener 3,000 gemelos, sobre los cuales experimentó en las formas más aberrantes. Tenía fijación con el color de los ojos, inyectaba sustancias químicas en los ojos de un gemelo y tenía al otro como control. Intentó hacer cruzamientos genéticos entre simios y razas denominadas por él mismo como razas inferiores.
y se ufanaba de haber logrado cruzar a una mujer con un simio. Estos son algunos de los logros de los que Joseph Mengele se ufanó, presentó en exposiciones médico-científicas, hizo alarde de ellos mientras la Alemania nazi seguía siendo una potencia en el mundo. Esta es una imagen en la cual una enfermera nazi somete a niños a exposición a rayos ultravioleta para ver en cuánto tiempo se queman. Hicieron experimentos terribles con este hombre metido en una tina de presión en la cual lo que se intentaba era ver hasta qué altura un piloto de guerra o una tripulación de avión militar nazi podía sobrevivir si se lanzaba en un paracaídas. Está por demás decir que los resultados para los prisioneros a los cuales se les sometió a presiones similares a las que existen a 20.000 metros sobre el nivel del mar, fallecieron, explotaron las cabezas, ellos mismos se mataban en los intentos desesperados por soportar la presión a la cual eran sometidas. Hubo momentos terribles en los cuales los experimentos se centraron en los niños. Joseph Mengele creía que si él lograba reproducir a voluntad las mujeres nazis y que todos los partos fueran gemelares, él podría duplicar la tasa de reproducción de las familias arias. Y bajo estos preceptos hizo experimentos atroces. Se documenta por él mismo, por cierto, el intento de crear siameses. Toma a 2 hermanitos de 4 años, los une por la espalda hasta las muñecas, incluso sutura venas y arterias en donde puede, y los devuelve a los barracones con apestosos olores a gangrena y con un sufrimiento infernal. Estos niños sufren 2 días antes de morir y mueren porque alguien se compadece de ellos y les inyecta cloroformo en el corazón. Así de atroces fueron los experimentos pseudocientíficos de los nazis. Tenían la creencia de que podían hacer que sus soldados consumieran agua salada en lugares donde era difícil obtenerla. Recuerden que tenían un frente abierto en Marruecos y en África y necesitaban poder consumir agua salada. Pues los experimentos los hacen siempre con prisioneros, la mayoría judíos. Los privan de agua y de alimentos durante días enteros, proporcionándoles únicamente solución salina para que estos pudieran beber. Llegaron a un grado de deshidratación tal que todos murieron con efectos de terribles convulsiones y deshidratación completa. Estos son algunos de los ejemplos de la pseudociencia nazi. Fueron miles más. Experimentos donde hacían heridas en las personas y dejaban que se gangrenaran solo para ver en cuánto tiempo morían. Cortaron extremidades para ver cómo se desangraban y si podía el sangrado parar espontáneamente. Son algunos nada más. Bueno, pero no cabe duda que esta barbarie originó un llamado a la conciencia de la familia humana de ese momento. Se reformulan y se crean los 4 convenios de Ginebra en el año de 1949. Los cuatro convenios tienen un origen en la British Medical Association, en la cual 31 naciones convocadas y 29 participantes crean el primer esbozo de lo que serían estos convenios. En 1947 surge el Código de Nuremberg, con el cual un grupo de médicos acusados de realizar experimentos caracterizados como crímenes de guerra en contra de la humanidad son juzgados. Ese Código de Nuremberg fue la raíz de lo que después se conoció como el consentimiento informado, y el cual hoy es tema obligado en cualquier experimento, investigación e incluso procedimiento médico. Esta
es una de las 21 médicos que fue juzgado en los juicios de Nuremberg. Son los médicos que realizaron los experimentos que acabamos de comentar. Ella fue la responsable de los experimentos de extirpación de músculos, extirpación de huesos, regeneración de tejido nervioso, como ella lo llamaba, y consistía en infligir dolores horribles. Fue uno de los médicos condenados. Ella fue una de las víctimas de estos experimentos. Fue y testifica en los juicios de Nuremberg los horrores que sufrió en carne propia. Y fue un evento muy importante cuando ella viene, se levanta y en pleno juicio muestra las cicatrices de lo que fue víctima. Claro, esto obligó a que se reformularan todos los aspectos de política y de derecho internacional que existían en este momento. Porque muchos de los acusados, su alegato fue: pero si esto no está regulado, ¿quién dice que es delito? ¿En dónde está que no podemos practicarlos? Y lo triste era que no estaba regulado a cabalidad. No había un convenio que regulara la suerte que corrían los civiles que quedaban atrapados por una potencia que dominaba un país. No estaba regulado completamente qué debía hacerse con los prisioneros de guerra. Pues viene y se regula. Gracias a esta regulación y al Código de Nuremberg se tienen resultados como estos. No todos los médicos nazis fueron condenados, solo 15. Por ejemplo, el primer médico, Adolf Pokorny, fue absuelto. Era médico especialista en piel y enfermedades venéreas. Inoculó a miles de prisioneros tifus, sífilis, etc. Fritz Fischer, mayor y médico auxiliar en el hospital de Honelchin en Alemania. Su sentencia fue cadena perpetua, pero fue conmutada a 15 años de prisión. Y el tercer médico, él fue condenado a muerte y ahorcado el 2 de junio de 1948. Muchos de los médicos capturados fueron condenados a muerte, muchos no fueron capturados. Joseph Mengele, por ejemplo, no se capturó. Siguiente. El Código de Nuremberg es un código que protege la integridad del sujeto de investigación. Estableció condiciones para la conducta ética de la investigación en seres humanos, destacando el consentimiento voluntario para la investigación, y prohíbe la investigación en seres humanos en aquellos casos donde se supone a priori que ocurrirán daños irreversibles o la muerte del sujeto en investigación. En 1947, el doctor Leo Alexander sometió a consideración del Consejo para los Crímenes de Guerra 6 puntos básicos que definían lo que se debía seguir en los procesos de investigación científica. Los puntos se ampliaron a 10 y se usaron como base para juzgar a los médicos y realizar los juicios que hemos visto. En 1949 se publican las Convenciones de Ginebra. El primero, para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo, para aliviar la suerte que corren los heridos, enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercero, Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Y el cuarto, Convenio relativo a la protección debida de las personas civiles en tiempo de guerra. Es importante decirles que hoy 194 naciones son signatarias de las Convenciones de Ginebra. Esto quiere decir que es el instrumento de política internacional, de derecho internacional, más aceptado y utilizado. Y rige las interacciones bélicas que existen entre las naciones, protegiendo a los heridos, a las personas, a los prisioneros. Con el tiempo se fueron haciendo protocolos accesorios. Existen 3 y ya existe regulación incluso para los conflictos que no son de índole internacional. Siguiente. En relación a ética médica, también hubo cambios. También hay instrumentos de observancia obligatoria en cuanto a la práctica médica.
El Código de Helsinki, formulado por la Asociación Médica Mundial en 1964, es el documento internacional fundamental en el campo de la ética de investigación biomédica y ha influido en la legislación de códigos de conducta internacionales, regionales y nacionales. Es una formulación integral sobre ética de la investigación en seres humanos. Siguiente. Los principios que lo rigen son: el ser humano es inviolable. Todos los seres humanos tienen igual derecho y nunca se debe hacer daño a otro ser humano sin necesidad. Lastimosamente no fueron los únicos estudios científicos realizados. Hay muchísimos ejemplos más. El estudio Tuskegee en Alabama, el estudio Willbrook en Estados Unidos, el estudio Brooklyn en Estados Unidos, y tristemente Guatemala también tiene un ejemplo de estos estudios. En 1946 y 1948, John Charles Cutler, junto con el gobierno norteamericano y el gobierno y autoridades del Ministerio de Salud del gobierno de Guatemala, corren un estudio de inoculación de sífilis en prisioneros, soldados y personas con discapacidad mental. Se logró una muy leve victoria en el tema. Se disculparon con nosotros como nación. Pero la verdad es que el simple hecho de lograr el reconocimiento de la violación de los derechos humanos al realizar prácticas e investigaciones médicas sin consentimiento es un inicio. Es un inicio que requiere mucho trabajo, mucha investigación, estar vigilantes y la actualización, mantener actualizados y funcionales los mecanismos de derecho internacional. Pues si bien es cierto, se han ido reformando, no quiere decir que hoy hayamos alcanzado el punto final. Son instrumentos dinámicos que deben ser actualizados y revisados de manera constante. Yo con esto termino y les agradezco su atención.